Muy buenos días con todos, hermanos. Sean bienvenidos a el tercer servicio. Es que ahí donde estás te invito a que te pongas en pie, por favor, y recibas con un cordial saludo al hermano o amigo que nos visita. Dale la bienvenida y exprésale la alegría de estar juntos, unidos como iglesia el día de hoy. Dale un cordial saludo, que se siente en casa, que se siente en familia. Y ahí donde estás también quiero que me acompañes en un tiempo de oración para pedirle al Señor que pueda guiar nuestros corazones hacia su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor Jesús, gracias Padre por esta mañana. Gracias porque entendemos que nuevas son tus misericordias cada día. Y hoy tu gracia nos permite estar aquí, Señor. Habla a nuestros corazones con tu palabra. Enséñanos, guíanos. Haznos saber, Señor, ese camino por el cual debemos andar, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Permítenos, Señor, también ver, si está en tu buena voluntad, el milagro de la salvación, Dios amado. Descansamos en cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos a un momento maravilloso de alabanza y adoración a nuestro Señor. Nos rendimos delante de Él y queremos exaltar su santo nombre, porque Él es grande, porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a cantarle a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, que envió a su único Hijo para que tú y yo podamos ser libres, para que tú y yo podamos ser perdonados. Vamos a cantarle a nuestro Dios, porque solo en Él tenemos libertad. La libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos. Al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Libre soy. Al mundo Dios amó. Nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor, y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las salvó. Decimos, así lo declaramos. Al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Libre soy. ¿Cuántos libres hay aquí? Nos gozamos y decimos: al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor, y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron
Gracias al Señor hemos podido obtener el perdón. Gracias a Él, por su sacrificio y en la cruz, nosotros somos libres. Y le cantamos porque su sacrificio, por su preciosa sangre, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Le cantamos a Él y nos gozamos en su presencia. Levantamos nuestras voces y le cantamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ándale con gozo y alegría, porque Él habita en las alabanzas de su pueblo.
grande es nuestro Señor, lleno de amor y misericordia. Y yo te invito a que inclines tu rostro en esta mañana, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por sacarnos de donde hemos estado, por adquirir su perdón. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nuestra vida sin ti? ¿Qué sería, Señor, de nosotros? Tú llegaste a nuestras vidas como el mejor de todos los regalos: tu amor, tu sacrificio. Gracias, mi Dios, porque aún sin merecerlo, tú nos amaste, nos perdonaste y nos rendimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tu amor no se compara con nada ni con nadie en este mundo. Te adoramos, Señor. Por amor te ofreciste a la cruz por mí. Por amor fuiste presa del dolor por mí. Por amor, hermoso y grande amor. Eres el regalo celestial, fue tu sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor. A ti la gloria, Hijo de Dios. Por amor, ahora vivo en libertad. Por amor, tengo futuro, tengo vida en ti. Por amor, hermoso y grande amor. Eres el regalo celestial, fue tu sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor. A ti la gloria, Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, y nos rendimos ante tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu perdón, por tu redención. Queremos alabarte y exaltarte por tu sacrificio en la cruz. Nada se compara a ese amor que tú nos has dado, porque tú venciste a la muerte, Señor. Sobre la muerte eres Señor, resucitaste, Santo Dios. Eres el victorioso Rey, venciste con tu gran poder. Hoy te exaltamos, Salvador, por ti tenemos vida, Rey. Eres el regalo celestial. Tu iglesia te canta, Señor. Cordero inmortal. Eres el regalo celestial, fue tu sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado,
Gracias, mi Dios, por tu amor. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos vida, vida eterna. ¿Cuántos estamos agradecidos por ello? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Y quiero que me acompañes a poder abrir la palabra de Dios. ¿Sí? Identifica a alguna persona que no pueda tener en sus manos la Biblia para que le puedas compartir. Y quiero que vayamos a Lucas 22. Lucas 22. Vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios y quiero que ahí lo enmarques y lo separes. Lucas 22 del 61 al 62 y luego vamos a ir a Juan 21 del 15 al 17. ¿Sí? Lucas 22 del 61 al 62 y luego vamos a ir a Juan 21 del 15 al 17. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Lucas 22 del 61 al 62 dice: Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora vamos a Juan 21, del 15 al 17. Acompáñenme, por favor. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y también un saludo cordial a la comunidad virtual que domingo a domingo nos sigue. Un saludo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Estamos continuando con esta serie de conferencias que tienen que ver con las respuestas de Dios ante las dificultades de la vida. Y el día de hoy estaremos tratando un tema bastante particular y tiene que ver con el perdón que cada uno de nosotros tiene que experimentar. La semana pasada se estuvo hablando acerca del perdón hacia otras personas, pero la pregunta es: ¿cómo poder perdonarme a mí mismo cuando de repente ha habido circunstancias tan traumáticas y tan difíciles que he podido experimentar y que no me dejan poder avanzar y no me dejan crecer en mi vida, ni cristiana, ni en mi vida particular también? ¿Cómo logro perdonarme? Es el tema de esta mañana. Permítame iniciar mencionándole lo que sucedió en el año 1993. El día 23 de marzo de 1993 sucedió algo en Sudán. Y lo que pasó es que un fotógrafo tomó una fotografía, valga la redundancia, mítica. Una fotografía que marcó prácticamente el rumbo de una historia en particular en cuanto a lo que era la fotografía. Y me estoy refiriendo a esta imagen, a la imagen de una niña, en este caso en Sudán. Ella estaba en la condición que ustedes ven, indigencia y prácticamente lista para morir. Cuenta la historia de que esta niña estaba yendo rumbo a un puesto de la ONU. La Organización de Naciones Unidas había colocado un puesto para ayudar y salvaguardar a los menos favorecidos.
y esta niña estaba yendo rumbo hacia este módulo. El detalle fue que ya no tenía fuerzas para seguir adelante y ella quería seguir avanzando y no podía. Como ustedes notan, su condición física era prácticamente nula. Ella se balanceaba. El fotógrafo observó que detrás de esa mujer, de esa niña, había un buitre que estaba esperando que la niña caiga para poder entrar y comerse. El buitre la seguía muy de cerca, como usted nota, y este fotógrafo observó y decidió quedarse por unos minutos. Su motivación, su intención fue esperar que la niña caiga, el buitre abra sus alas y entonces tomar la fotografía que de alguna manera pudiera marcar un éxito en su profesión, puesto que obviamente un fotógrafo está dispuesto para capturar imágenes inéditas o de repente como estas. Esperó 5 minutos y la niña se balanceaba y no caía. Esperó 10 minutos y la niña seguía luchando con su vida. Esperó 15 minutos, cuenta la historia, y la niña seguía, como ustedes observan, balanceándose y prácticamente casi al borde de caerse. Él tenía cosas que hacer, tomó la foto y se retiró. Obviamente, en ese año, él concursó entonces con su fotografía al concurso Pulitzer, donde él ganó, obviamente, el premio a la mejor foto periodística del año 1993-94. Y definitivamente tuvo muchos elogios en cuanto a lo que era su profesión. El detalle fue cuando él recibió el premio y él esperaba preguntas como, por ejemplo, artísticas o que tenía que ver con la luz o con la contraluz con respecto a la imagen que él había capturado. Sin embargo, todas las personas, cuando le preguntaban acerca de la imagen, le preguntaban y le decían: ¿y qué fue de la niña? La niña llegó al puesto de la ONU. Kevin Carter, la persona que usted observa en la imagen, buscaba que bordear o de repente entrar por otro tema y respondía preguntas con respecto a la profesión. Y las personas seguían hablándole, le decían: Kevin Carter, una pregunta. ¿Y qué fue de la niña? ¿Le ayudó usted a llegar al puesto de la ONU? Kevin Carter, la niña llegó a caer, el buitre se la comió, murió la niña. Kevin Carter, ¿qué hiciste tú a favor de la niña? El detalle fue que por mucho tiempo las personas le preguntaban una y otra vez. Cuenta la historia que él tomó la fotografía un 23 de marzo de 1993 y después de un año, el 18 de abril de 1994, Kevin Carter se suicidó, puesto que no pudo más, en este caso, preso de su propia culpa, y obviamente no se pudo perdonar por lo que él había acontecido y hecho en aquel momento. Él se preocupó mucho por la profesión y por capturar una imagen mítica, pero lo que olvidó fue la importancia de un ser humano y la importancia de poder ayudar a los demás. Eso marcó la diferencia en su vida. Ahora, hermanos queridos, muchos de nosotros tal vez somos como él, que hemos sufrido también algún error o algún pecado en la vida y que hemos cometido cosas que tal vez ahora nos lamentamos. Y es que la Biblia también lo menciona y va a decir: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros pudiéramos decir: pastor, yo no he pecado, yo no he cometido errores garrafales en la vida. Todos nosotros, lamentablemente, en algún momento hemos cometido errores que tal vez hasta el día de hoy pudiéramos decir: me lamento en desmedida por lo que hice. He conocido y conozco mujeres que no se pueden perdonar un aborto, por ejemplo,
un aborto provocado, y muchas veces no pueden dormir, tienen insomnios, y muchas veces tienen ataques de depresión, porque lamentablemente le quitaron la vida en un aborto a uno de sus hijos. Conozco hombres y mujeres que en algún momento se han lamentado por el hecho de haberse divorciado y me han dicho: ¿por qué no luché un poco más por mi matrimonio? ¿Por qué no luché un poco más con mi hogar? Conozco jóvenes que han pasado los años y cuando miran para atrás dicen: ¿por qué fui tan rebelde? ¿Por qué no fui un poco empático con mis padres? ¿Por qué fui tan, pero tan duro de corazón? Conozco hombres y mujeres que en el paso de su vida han pasado lamentablemente errores garrafales y que ahora, actualmente, están pasando lamentablemente las consecuencias de ese error. Todo esto, queridos hermanos y amigos, produce una enorme sensación de culpa de la persona que nos lleva lamentablemente a no perdonarse a sí mismo. Y cargamos a cuestas ese gran peso de la culpa en el corazón y no nos podemos perdonar. Hubo un hombre en la Biblia que, así como Kevin Carter, también lamentablemente decidió matarse por un pecado cometido. ¿Recuerdan quién fue? ¿Lo puede decir fuerte quién? Judas. Cuenta la Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 27, que él también decidió matarse porque no pudo perdonarse. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice el texto bíblico diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió. ¿Y qué cosa hizo? Se fue y se ahorcó. La culpa lo llevó a quitarse la vida. Como muchas personas que van por el mundo heridas en su alma, muertos en su corazón, por no poder perdonarse o recordando el pasado de un error que lamentablemente punza en su corazón y en su vida. Hubo otro personaje bíblico que también lamentablemente le falló al Señor. Y este hombre lo negó 3 veces. ¿Quién fue? Pedro. El apóstol Pedro, en este caso, él también ofendió al Señor. Si Judas por un lado vendió al Señor por 30 monedas de plata, Pedro públicamente negó a Jesús y lo negó 3 veces con 3 personas diferentes. Sin embargo, la historia de Pedro nos enseña a 2 cosas importantes. Nos enseña a reconocer las consecuencias de no perdonarnos y también nos enseña a cómo lograr perdonarnos a nosotros mismos. La historia de Pedro es muy particular y no sé si está interesado en poder aprenderla. ¿Quiere saber la historia de Pedro? Él nos enseña 2 cosas importantes. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los rasgos de una persona que no se perdona? ¿Qué es lo que trae consigo las consecuencias de no perdonarse? En primera instancia, el apóstol Pedro nos enseña que cuando una persona no se perdona, pues la culpa inunda su corazón. Ahora, mire usted, entonces vuelto el Señor, estoy leyendo la historia de Lucas 22:61 del apóstol Pedro. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro después de la negación y se acordó Pedro de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice el verso 62, Pedro saliendo afuera, ¿qué fue lo que hizo? Lloró amargamente. Ahora, por favor, quiero que se detenga un momento y evalúe conmigo este texto bíblico. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque es bastante particular, ya que la palabra lloró amargamente en el idioma original tiene un sentido bastante fuerte. Mire usted lo que dice el texto. La palabra llorar significa clayó. Y la palabra clayó, cuando él lloró, en este caso, habla de un lloro profundo y ruidoso. Escúchame con atención. Un lloro profundo y ruidoso.
En otras palabras, yo no sé si usted ha escuchado a una persona que ha llorado estrepitosamente y que tal vez ha levantado su voz y ha llorado con fuerza, como un niño cuando está en orfandad o cuando está con frío, con mucha hambre. Hay niños que hasta se quedan afónicos, en este caso por el llanto tan fuerte y tan ruidoso y tan profundo. De esa manera, Pedro lloró cuando Jesús lo miró, cuando lo negó 3 veces. Su dolor fue muy profundo. Recreen ustedes la historia un momento. El Señor Jesús estaba siendo golpeado en el Sanedrín. Pedro estaba siendo observado de lejos mirándolo al Señor. Y lo golpeaban y lo escupían. Y cuenta la historia de que Pedro, ¿sabe usted?, le había prometido nunca negarlo y nunca abandonarlo al Señor. Tal vez era por eso que él estaba ahí cercano, el único discípulo que se quedó cercano. Y vino una persona y le dijo: tú eres uno de ellos. Y le dijo: no. Y le dice: sí, yo te conozco, tú eres Galileo. No, no lo conozco. Y 3 veces negó al Señor. Inmediatamente canta el gallo. El Señor Jesús mira a Pedro. Pedro mira a Jesús y dice la Biblia que lloró amargamente. Y lloró con un lloro profundo y ruidoso. Pero la palabra amargamente es la palabra picros. Y escúchame con atención, la palabra picros habla de angustia, de dolor, pero también habla de resentimiento personal, de una angustia personal. En ese momento, Pedro sintió rencor y antipatía personal por lo que estaba haciendo. Y se dijo a sí mismo: ¿cómo es posible que yo niegue a mi maestro? Sintió un asco profundo por él, un rechazo profundo por él. Y lamentablemente sufrió las consecuencias de aquella persona que no se perdona. Nunca podré perdonarme a mí mismo por haber hecho esto. Nunca podré, lamentablemente, reponerme una vez más de este problema que he cometido, de este pecado que realmente cala en mi corazón. Y comenzó a llorar profundamente y amargamente. Queridos hermanos, la Biblia habla de 2 tipos de culpa. Hay una culpa que es beneficiosa, que nos lleva a la vida, pero hay una culpa que lamentablemente es mortal y nos lleva a la muerte. La culpa mortal fue la que experimentó Judas, lamentablemente, pero hay una culpa que nos lleva a reconocer nuestra condición y es la que experimentó el apóstol Pedro. No lo digo yo, lo dice la Biblia en 2 de Corintios 7:10, cuando la Biblia dice: porque la tristeza, que es según Dios, y la palabra tristeza tiene que ver con culpa en el original, que es según Dios, ¿qué produce? ¿Qué cosa produce? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Qué produce? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, la culpa del mundo, produce lamentablemente muerte. Entonces, la culpa no necesariamente es mala, porque finalmente nos puede llevar a la vida, nos puede llevar a la salvación, nos puede llevar a empezar de nuevo. Puede ser el motor para iniciar una vida nueva. Pero esa misma culpa también puede ser de muerte, porque lamentablemente puede ahondarse tanto en nuestro corazón que hasta puede traer las ganas de suicidarse y de perder la vida, como muchas personas el día de hoy sufren lamentablemente esa condición. Estuve conversando, yo les conté, no recuerdo mucho la historia, hace poco, no más de 2 meses, que cuando salíamos de aquí del colegio a las 3:30 de la tarde, todo un tráfico se hizo aquí en la Panamericana Norte porque una niña de 14 años se había lanzado del puente, de este puente que usted transita todos los días. Yo no supe exactamente quién fue la niña hasta el martes siguiente, cuando su padre vino a buscarme. Me dijo: pastor, esa niña era mi hija. Y me comenzó a compartir toda la historia, el preámbulo de la niña, y que obviamente la sumió en esa depresión tan profunda que finalmente ella dijo: ¿para qué vivir? Mi vida no tiene sentido. Ya yo tengo en mi corazón algo muy profundo que no puedo llevar. Entonces esa tristeza la llevó a querer suicidarse. Hermanos queridos, una de las cosas que trae consigo el no perdonarse es el hecho
de que la culpa inunda nuestros corazones. En segundo lugar, ¿qué más hace con nosotros la culpa, o en este caso el no perdonarse? Pues nos aparta de Dios y de su propósito. Y escúchame con atención, nos aparta de Dios y de su propósito. ¿Por qué? En el momento que Pedro lloró amargamente, él sale de la presencia del Señor. No lo ve más hasta luego el capítulo 21 de Juan. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Lo que decide hacer Pedro es lo que dice el texto bíblico en Juan 21, 3 y 4. Y va a decir, Simón Pedro les dijo, ¿qué cosa les dijo? ¿Voy a qué? Voy a pescar. Ahora te pregunto, ¿Jesucristo le había dicho que él iba a ser pescador de hombres? ¿Se acuerdan o no? Pedro, ya no más serás pescador, ahora serás pescador de hombres. Le había brindado un nuevo propósito en la vida. Le había dado una nueva opción, un nuevo lindero en la vida, un nuevo sendero. Pero cuando una persona está sumida en un problema como este, inmediatamente regresa a su vida antigua, a sus costumbres antiguas. Y entonces dice la Biblia que Pedro, en este caso, dijo a sus compañeros, voy a pescar. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Después de algunos días, Pedro, sumido en su resentimiento personal, decide volver a su antiguo trabajo, la pesca, olvidando lo que Jesús lamentablemente le había mencionado. Se los decía en Mateo 4, 18, 20, cuando dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, verso 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Verso 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero fue tan fuerte ese contacto emocional, fue tan fuerte ese pecado, fue tan fuerte ese impacto, que Pedro dijo, ya no más con mi vida, regreso nuevamente a la playa, regreso a mi vida antigua. Aquella negación, hermanos queridos, finalmente llevó a Pedro a olvidarse del llamado que un día Jesús le había brindado. Y es que normalmente las personas que consideran que pecaron y sienten culpa en su corazón, así se portan y así hacen. Regresan a sus quehaceres antiguos, alejándose del camino de Dios. Es por eso que cuando uno viene a la reunión pastoral, de repente a la oficina pastoral, muchas veces he escuchado personas que me dicen, pastor, yo congregaba antes. Pastor, yo un día fui líder en la iglesia, pero algo pasó en mi vida. Caí en fornicación, caí en este problema. Sucedió esto en mi vida. Me alejé del Señor y volví nuevamente a mis costumbres antiguas. Sí, pastor, mi abuela me traía a la iglesia, mi tía me traía a la iglesia cuando era niño, pero me aparté del Señor y lamentablemente mi pecado me ganó, me alcanzó. Son frases que normalmente una persona en estas condiciones menciona. Recuerda, querido hermano, que el vivir en esta condición te aleja más y más del propósito que Dios quiere para ti. Es por eso que no perdonarse, en segundo lugar, te aleja de Dios y de su propósito para tu vida. No permitas que la condición en la cual estás viviendo te pueda alejar del propósito original que tiene Dios para tu vida. En tercer lugar, ¿qué más pasa cuando una persona está en estas condiciones? Lamentablemente contagia a otros. Contagia a otros. Porque la Biblia dice de que el apóstol Pedro decidió ir a la playa, regresó a la pesca y mire lo que dicen sus compañeros que estaban alrededor. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Vamos nosotros también contigo. Vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Y es lo que suele pasar, que es otra característica de las personas que no se perdonan. ¿Sabe por qué? Lamentablemente, influyen en otras personas negativamente. Es por eso que muchas personas comienzan a decir, ¿sabes qué? En la iglesia ya no vayas,
de lunes a sábado trabajamos, el domingo ¿para qué vas a la iglesia? Los líderes de la iglesia son mala onda, los pastores ni te hacen caso, es una iglesia demasiado grande, todo es dinero, todo es mixtura, todo es esto, todo es lo otro y todo es negativo. Y detrás de estas personas, te lo digo porque he conversado, hay problemas que lamentablemente tienen en forma personal. No se perdonan a sí mismos y contagian a otros, envenenando el corazón de mucha gente que van caminando. Y eso es lo que normalmente pasa. Y la Biblia enseña que los compañeros de Pedro, quien era su líder, decidieron seguirlo en la conducta que decidió. Como suele pasar esa noche, no pescaron absolutamente nada, porque el Señor quería mostrarles algo también. Y eso es algo que quiero que aprendas, amigo, que nos visitas, y hermano que estás aquí. Alejado de Dios, las cosas no te van a marchar bien. Alejado de Dios, siempre tendrás dificultades y problemas personales. Y el mismo Señor Jesús le había dicho a Pedro, en el texto, en Juan 15, va a decir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pedro, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pedro decidió regresar a la playa y contagió a sus compañeros. En su disolución personal, decide volver a su antiguo oficio que simbolizaba su vida antigua, sus costumbres antiguas, y contagia a los demás. ¿Y cuántas familias se han apartado de Dios? Conozco padres de familia que se han apartado por un pecado cometido y ya toda la familia es contagiada y ya no quieren ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia si trabajamos tanto? No es necesario. ¿Para qué servir al Señor? Ya está bueno con ir a los domingos, se acabó, suficiente. Y comienzan a influenciar negativamente en otras personas. Es por eso que la Biblia advierte y va a decir en 1 Corintios 15:33, porque las malas compañías lamentablemente corrompen el buen carácter, en la Nueva Traducción Viviente. Y es que lamentablemente, hermanos, el desánimo, el pecado es contagioso. Si tú caminas con personas de mal ánimo, de mal corazón, lamentablemente va a haber un contagio de por medio. Si vas a estar con personas que tienen este perfil, pues entonces sé de bendición y ayúdalos a salir de ese problema. Pero no te contagies, ni mucho menos sigas el mismo patrón, como el caso de Pedro en este caso. No perdonarse, lamentablemente, influye negativamente en otros también. ¿Cuál es lo cuarto que nos enseña el texto con respecto al hecho de no perdonarse? Pues una persona que no se perdona, lamentablemente no le cree a Dios. No le cree a Dios. Porque Jesús ya le había dicho a Pedro, ya le había advertido a Pedro. Le había advertido primero de que él lo iba a negar 3 veces. Y le dijo: tú me vas a negar. ¿Me vas a negar? No, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y en el libro de Lucas va a decir: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte. Simón, vas a ser zarandeado. Simón, va a haber tentaciones fuertes en tu vida. Simón, no creas que todo va a ser bien en tu vida. Vas a cometer errores. Pero quiero decirte algo, yo he rogado por ti. Créeme. Créeme, por favor. Yo he rogado por ti, yo voy a estar contigo. Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿cuál es el problema de Pedro? Que no le creyó al Señor Jesús. Y es una de las características de las personas que no se perdonan a sí mismas. No creen en las promesas de Dios. Semana a semana escuchan mensajes de perdón, pero no lo pueden asimilar. No lo creen. Si bien es cierto, queridos hermanos, Pedro pecó, y eso es cierto y concreto, pero Jesús ya lo había mencionado previamente. Y le había dicho: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero qué difícil es para una persona que no se perdona a sí misma creer en las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque antepone sus frustraciones,
antepone sus sentimientos y emociones, sus pecados, antes que la palabra de Dios. Leo las Escrituras, pero no me baso a lo que dice la Biblia. Me baso a lo que siento en mi corazón. El Señor me dice que Él estará conmigo, pero sigo sintiendo. Y entonces el texto lo pongo a un lado y prevalecen mis emociones, mis sentimientos. Y entonces es el problema de una persona que no se perdona. Cierra la Biblia y lo lee y lo sabe de memoria, lo recita, pero no lo cree. Y si no lo crees, entonces estás dando rienda suelta a tus emociones. Y por eso mucha gente vive en esclavitud y en culpa porque no le cree al Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios perdona nuestros pecados? ¿Usted lo cree o no? Si tú lo crees, entonces tienes que vivir libre del pecado, libre de esa condición de esclavitud. No porque yo lo digo, sino porque el Señor lo menciona. Ahora, hermanos, hay un salmo maravilloso que es el Salmo 103, el verso 10. Solamente lo voy a leer porque luego vamos a explicarlo un poco. Mire lo que dice en este caso el Salmo 103. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor, ¿cómo es su amor? ¿Lo puede decir fuerte, por favor? Es inagotable. Su amor es inagotable hacia los que le temen. Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Verso 13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe, Él te conoce. Sabe lo débil que somos. ¿Se acuerda de que somos tan solo polvo? Hermanos queridos, son promesas de Dios. ¿Qué es lo que te dice? Yo sé que tú has pecado. Yo sé que tú has cometido un error. Sí, me has ofendido, dice el Señor. Pero quiero que sepas que mi amor es inagotable. Quiero que sepas que tu pecado ya lo perdoné y que así está tan lejos del oriente, del occidente, está distante. Ya no me interesa. Me interesas tú porque eres mi hijo, es lo que va a decir el Señor. Es tan tierno. Y que si tan solo creyésemos esta verdad, viviríamos en libertad y viviríamos con una paz inigualable en el corazón. Pero Pedro nos enseña también, nos enseña cómo poder perdonarnos, cómo logro perdonarme. ¿Quieren saber cómo logramos perdonarnos? Escúchame con atención. Lo primero que tienes que hacer, ya te lo mencioné, acepta lo que Dios dice y sea libre. Hermano querido, amigo que nos visitas, tú que nos escuchas por la internet, si tú quieres perdonarte a ti mismo, librarte de la culpa, acepta lo que Dios dice y sé libre. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. No estás solo. Sé que eres débil, sé que eres pecador, pero yo estaré contigo para ayudarte en el crecimiento, en el proceso de crecimiento. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y otra de las cosas maravillosas, hermanos, que vamos a ver dentro de unos instantes, es que el Señor Jesús se acerca a Pedro después de esa escena de la negación. El Señor Jesús va a buscarlo a la playa y le va a decir en el texto, en el verso 15 del capítulo 21 de Juan: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hermano querido, créele al Señor. Él está interesado en ti. El primer paso para la liberación es que se aplique la palabra de Dios, y de esa forma podrá liberarse de los sentimientos de culpa. Pedro había recibido muchas promesas del Señor a lo largo de toda su vida, y había olvidado que cuando conocemos la verdad,
nos libertamos, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero una persona sumida en su culpa, sumida lamentablemente en el hecho de no perdonarse, olvida estas promesas. ¿Y sabe qué, querido hermano? Es porque tenemos que tomar en cuenta muy bien el concepto del perdón. Y es que el concepto de perdón tenemos que verlo en 4 aspectos importantes. Lo primero es que el perdón está basado en lo que Cristo hizo por nosotros y no en nuestras acciones. El perdón no está basado en lo que tú haces, en tu buena conducta o mala conducta. No, hermano. Amigo que nos visitas, no intentes ser buena persona para luego querer o sentirte, en este caso, perdonado. No, el perdón está basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 8:1 va a decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay alguna condenación? Ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El perdón de nuestros pecados no está en función a nuestro proceder. No es cuanto más te portes o mejor te portes, querido hermano, no. El perdón está gestado en la persona de Cristo Jesús. Pero tenemos 2 problemas serios. El problema que tenemos nosotros es que muchos de nosotros hemos venido de una religión tradicional que nos han inculcado que tenemos que cumplir ciertos rituales. Es por eso que yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque no es religión. Doy gracias a Dios cuando me encontré con Jesucristo, porque yo tuve mucho de religión en mi vida, mucho. Es más, estudié en un colegio de religiosos por 6 años de mi vida, Avenida Brasil, cuadra 1, y me inculcaron constantemente la religión. Y una de las cosas que yo siempre pensé es que mi proceder, mis acciones, eran las que iban finalmente a depender mi salvación o no. Pero cuando Jesús me dijo: Juan, ninguna condenación hay, porque yo te perdoné, eso trajo liberación a mi vida. Y el otro problema que tenemos es que muchos de nosotros hemos sido criados de forma muy rígida. Nuestros padres fueron muy rígidos con nosotros. En estos días hablaba con un amigo y me decía: mi padre, cuando yo hacía cualquier cosa, la más mínimo error, me castigaba de forma violenta. Agarraba el fuete de los animales y me golpeaba con eso. Me sacaba sangre. Mi madre me desfiguró la cara un día. Agarraba mi cabeza y la metía a un estanque de agua cada vez que yo cometía un error. Y hemos crecido en esas condiciones, hemos crecido radicales. Y muchas veces cuando cometemos un error o cuando pecamos, no nos podemos perdonar, porque hemos tenido una conducta adquirida de niños, de ser rígidos. Y por eso somos rígidos con los demás también. Y a veces nos cuesta perdonar a otros por la rigidez con la cual hemos sido criados. Pero el Señor nos dice: el perdón no está basado en lo que tú crees, el perdón está basado en la persona de Cristo y en su obra maravillosa. ¿Usted lo cree? Él es el que te da la salvación, su gracia infinita, su sangre preciosa, en primer lugar. En segundo lugar, el amor de Dios no tiene límites, hermano. No tiene límites. ¿Recuerdas el Salmo 103 que leímos hace unos instantes? Mire el verso 11: pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso. Y por un momento me pongo a pensar, y que Dios dice: ¿cómo le hago entender a mi pueblo? ¿Cómo le hago entender a mis criaturas que los amo? Voy a hacerles entender con algo que ellos conocen. ¿Qué es lo más grande que conoce el ser humano? Los cielos. ¿Qué es lo más grande que conoce el ser humano? El firmamento. Pues eso que tú conoces grande,
de esa magnitud para que lo entiendas. Pero es mayor el amor de Dios, más que el universo, porque su amor es inagotable. Como las alturas de los cielos sobre la tierra, así te amo. Y así te ama a ti, hermano, y así te ama a ti, amigo. Es por eso que Él te perdona. Hermanos queridos, su amor es inagotable. Tú y yo nos cansamos de perdonar, pero Él no se cansa de perdonar. En tercer lugar, el perdón. Nuestros pecados son quitados para siempre y jamás recordados por Él. Nosotros sí tenemos la costumbre de, en este caso, refregar en el rostro los pasados o los pecados de los problemas antiguos. Hasta ahora recuerdo esto y hasta ahora han pasado 5, 10, 15 años y todavía no podemos perdonar. La Biblia dice en el Salmo 103, justamente verso 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente, el occidente, lo llevó lejos. Y de una forma magistral, Miqueas capítulo 7, verso 19, va a decir, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Qué cosa? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Qué cosa? Todos nuestros pecados. Ni uno solo de ellos quedará pendiente, quedará flotando para poder finalmente luego el Señor mencionándolos. No, el Señor dice ninguno de ellos. Todos los echaré a la profundidad del mar para no acordarme de ellos. No tenemos por qué, queridos hermanos, atormentarnos más. Solo ven a Cristo y es más que suficiente para que recibas el perdón de Él. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué Dios nos perdona? Nos perdona porque Él conoce nuestras debilidades. Y va a decir el texto, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Verso 14 del Salmo 103, ¿qué va a decir? Pues Él sabe. Y es algo maravilloso el saber de que Dios nos conoce. Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Él no es un Dios rígido. Sí, Él es justo. Es verdad. Pero también es compasivo y misericordioso. Es verdad. Aquella persona que vive dándole las espaldas, lamentablemente, tendrá condenación, pero también hay salvación y amor en Jesucristo para aquellas personas que le abrazamos y le decimos, Señor, perdóname. Y eso fue lo que Pedro tuvo que aprender. Tuvo que aceptar lo que Dios le decía para que sea libre. Hermano, amigo que nos visitas, acepta lo que Dios te dice en esta mañana para que puedas ser libre. En segundo lugar, recuerda que Dios está interesado en tu sanidad. Te pregunto, después de la escena de Pedro con Jesús que lloró amargamente, Pedro se repuso y se acercó a Jesús para pedirle perdón. ¿Quién fue a la playa? ¿Jesús fue a su encuentro o Pedro fue a su encuentro? ¿Quién fue a su encuentro? ¿Pedro fue a su encuentro? No. ¿Quién había fallado? ¿Pedro o Jesús? Pedro. ¿Y quién fue el que dio el primer paso? ¿El ofensor o el ofendido? ¿La víctima o el victimario? Jesús, la víctima, aquel que había sido negado, aquel que le dio la espalda. Él fue el que se acercó. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en tu sanidad y en mi sanidad. Pedro se había olvidado de Jesús. Vamos a la pesca nuevamente. Vamos a mi vida antigua nuevamente. Y los demás dijeron, vamos todos, olvidémonos por un momento de todo. Hagamos de nuestra vida lo que creemos conveniente. Pero Jesús estaba interesado en Pedro.
Y dice la Biblia, cuando ya había amanecido, ¿se presentó quién? ¿Y dónde se acercó? Se fue a la playa. Y esto tiene un sentido tremendo, hermanos. Porque la Biblia dice de que Jesús fue el que se acercó. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, ¿qué le dijo? Oye, Pedro, ¿por qué me negaste? Así le dijo. Todo lo que hice por ti y así me pagas. Así le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron, no. Y miren lo que dice luego el texto. Y él le dijo, entonces echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan, el apóstol Juan, porque siempre se le cataloga así. Dice la Biblia, le dijo a Pedro, Simón Pedro, ¿qué cosa, Juan? Mira, es el Señor. Y Pedro levantó la mirada, dice el texto, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar para ir rumbo al Señor Jesús. Jesús está interesado en tu sanidad. Él no te va a dejar, hermano, amigo que nos visitas. Él no te va a dejar en la condición en la cual te encuentras. Es por eso que te ha traído en esta mañana aquí. Es por eso que te ha traído para decirte que Él te ama. Que no cargues con esa culpa que tienes en tu corazón. Que ya frenes y que seas libre. Jesús no abandonó a Pedro, ni abandonará a ninguno de nosotros. La última escena con Pedro había sido la mirada que caló en su corazón. Lucas 22, 61 al 62. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Verso 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Entonces sucedieron 3 cosas. ¿Sabe qué pasó en esa playa? Número 1, Jesús te busca siempre en el lugar que sabe que te va a encontrar. Jesús sabía que Pedro volvería nuevamente a la barca. Y Jesús siempre va a crear las condiciones para acercarse a ti. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde se presentó? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Dónde? En la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. A veces será una enfermedad. A veces una dificultad en la universidad. A veces una dificultad en el trabajo. A veces dificultades con la familia. A veces una alabanza, una canción, un mensaje como este. Pero Dios lo que quiere es ir a tu encuentro. Y entonces Él, nuestro Señor, siempre va a ir al lugar que tú sabes que te va a encontrar. En segundo lugar, te busca con el lenguaje que sabe que entenderás. Y es algo maravilloso de parte del Señor Jesús, porque le habló en el lenguaje que Pedro sabía que entendería. Porque ya había hecho un milagro anterior el Señor Jesús. Pedro recuerda que era, en este caso, un experto en la pesca. Él se dedicaba a eso. Y ya había tenido un milagro anterior. Y Jesús lo había ayudado y había visto el milagro. Y ahora por segunda vez le estaba diciendo, Pedro, aquí estoy yo. En un lenguaje que él entendería. Y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Hermanos, me encanta el saber de que el Señor me entiende, aunque muchos no me entiendan. Me encanta el saber de que el Señor Jesús te entiende, aunque muchos no te entiendan. Aunque muchos te puedan decir, ¿sabes qué? Qué complicado es tu vida. Qué difícil es para ti vivir contigo. Qué bueno es saber que Jesucristo
te entiende y te comprende y habla en un idioma que tú entiendes y que Él entiende de ti. Es por eso que Él es el Señor. Y dice el texto bíblico, Oseas capítulo 11, verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas humanas, en este caso, con una armonía musical que tú entiendes, con cuerdas de amor. Es lo que está diciendo el profeta menor, con cuerdas, con una armonía que tú me vas a entender. Como cuando uno pasa y escucha una melodía hermosa y te paras para poder llamar tu atención. Eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Hay circunstancias en la vida, a veces trágicas, que el Señor te permite que te detengas para poder encontrarlo. ¿Y sabes qué? Él te busca cuando todo, de alguna manera, consideras que está perdido. Cuando ya no hay más solución, Él está ahí siempre. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se desesperó. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, rumbo al Señor Jesús. Él pensaba que su vida había terminado, pero la esperanza volvió. Recuerda que Dios está interesado en tu sanidad, hermano. Y finalmente, la última fase en esta historia es conmovedora. Porque luego que pescan, ellos tenían hambre y Jesús también. Y entonces dice la Biblia, en Juan 21:15, que Jesús esperaba una respuesta de parte de Pedro. Una respuesta sí. ¿Sabes por qué? ¿Te imaginas el momento? Jesús no había hablado absolutamente nada con Pedro. El último momento que se habían visto era en la negación. Y ahora estaban comiendo, verso 15, cuando hubieron comido. Yo no sé lo que hubiese pasado por la mente de Pedro. Tal vez estaba luchando en decir, le digo que me perdone. Y si me reprende. Y el Señor Jesús se acerca y le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, te quiero hacer una pregunta, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Una pregunta y una respuesta. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Siguiente texto. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa pregunta, ¿qué ameritaba? Una respuesta. Y por segunda vez Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, dice el texto, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas entonces. ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Cuántas veces respondió? ¿Sabes que fue terapéutico? Jesucristo fue el mejor psicólogo de todos los tiempos. Las 3 veces que lo ofendió fueron las 3 veces que cerró el círculo y cerró esa etapa de su vida. Como diciéndole, Pedro, ya no hablemos más del tema. ¿Me amas, verdad? Sí, Señor. Entonces te voy a pedir un favor. No te apartes del propósito de tu vida. Apacienta a mis corderos. Apacienta a los jóvenes en la fe.
a los nuevos en la fe. Apacienta a mis ovejas, apacienta a la iglesia. Sé un hombre de bendición para otros. No te apartes de eso. Quítate de la culpa de tu corazón. Te perdono. Pedro giró en 180 grados su vida. Y si usted abre Hechos de los Apóstoles, va a encontrar usted a un Pedro totalmente diferente, lleno del Espíritu Santo, libre, que predicaba y ganaba vidas para él, Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Pero tienes que responder al llamado. No te puedes quedar con la pregunta. Tienes que responder. Y en esta mañana tienes que responder. O bien aceptas el perdón de Jesucristo, o bien te pones de pie y regresas a tu playa, a tu vida antigua. Espero que no sea así. Pero si tú quisieras entregarle tu vida a Jesús, si tú quisieras decirle: Señor, perdóname, esta culpa que tengo en mi corazón es muy grande, te la quiero entregar. Sé que estoy yendo rumbo a la condenación, pero ahora te pido tu salvación. Que tu sangre me perdone y me limpie. Pues entonces, por favor, permíteme guiarte en una palabra de oración. Inclina tu rostro, por favor. Y si tú quisieras entregarle tu vida a Jesús, si tú anhelas la salvación de Jesucristo en tu corazón, reconoces tus pecados, reconoces tu condición pecaminosa, pues entonces arrepiéntete y ven a Él. Repite conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie, mis pensamientos, mis acciones, mi mal proceder, mis rebeliones contra ti. Sabes, Señor, lo que tengo en mi alma como una puñalada. El día que cometí, Señor, ese pecado y ese error. Pero ahora en esta mañana me arrepiento y quiero creerte, Señor. Quiero creer que tú me amas. Quiero creer que tú me perdonas. Quiero creer que tú estás conmigo. Quiero creer, Señor, que tú me restauras. A partir de hoy, ya no quiero, Señor, poner en primer lugar a mis emociones. Quiero poner en primer lugar tu palabra y tu presencia en mi vida, Señor. Perdóname, te necesito. Entra a mi corazón y haz de mí una nueva persona. Por favor.